damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Serrano, exdirector del CIDAP, el Centro de Artesanías y Artes Populares, quien desde sus anteriores funciones y por su misión y visión está también siempre preocupado por lo que sucede con temas patrimoniales en esta urbe. Doctor Serrano, muy buenos días. ¿Ha visto usted cómo quedó la plaza que generó muchísima expectativa? Un proyecto o diversos proyectos más bien, uno tras de otro, que se discutieron por aproximadamente 40 años, desde donde recordamos, en el que existía claridad en cuanto a la necesidad de rescatar de alguna manera esta histórica plaza que se encuentra prácticamente, diríamos, junto al monumento más importante de esta ciudad, la Catedral Nueva de Cuenca. Ingeniero Cardoso, un saludo para usted, un saludo a la radioaudiencia, tanto de Ondas Azuayas cuanto de Antena 1 Radio Video. En primer lugar, tengo que decirle que he tomado con real sorpresa las palabras introductorias suyas respecto al documento técnico de la UNESCO. Creo que hace falta un proceso de transparencia en el manejo y la gestión de lo público ligado al patrimonio en Cuenca. Yo creo que el patrimonio desde hace muchísimos años ha sido tomado como una muletilla a partir de la cual se han parapetado una serie de intereses oscuros y que, contrariamente a lo que fueron las ideas iniciales de potenciar esta ciudad, han permitido que una serie de intereses se protejan bajo ese concepto. En torno a la consulta suya de San Francisco, he seguido con cierto interés algunas declaraciones que han dado autoridades de la Municipalidad de Cuenca por este y por otros medios, y he acudido en varias ocasiones a ver qué está sucediendo con esa plaza. Yo creo que ahí hay dos elementos que son elementos interesantes. En primer lugar, hay un componente arquitectónico que se debe saludar, que se haya puesto en valor. Pueden haber elementos a discutir, pero creo que en general es importante haber puesto en valor la plaza, recuperar el espacio físico para la gente. En segundo lugar, hay un componente que es el componente humano, el componente social, el componente económico. Y yo creo que ahí sí necesitamos discutir porque es un elemento que está afectando a la ciudad. Debo señalar que hace alrededor de 3 años y medio, 4 años a la fecha, era director ejecutivo del CIDAP. Con un grupo de personas fuimos recibidos por los consultores que estaban formulando el proyecto. Y en su momento advertimos la peligrosidad. Eran de la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Exactamente. Que presentaron un muy buen proyecto, lo vimos también hace algo más de 2 años. Sí, pero ahí había un problema respecto del componente que consideraba que la plaza tenía vinculaciones con elementos de lo rural, lo cual es una premisa falsa. A inicios de los años 80 del siglo anterior, el terminal sur de Cuenca estaba ubicado en la zona del Vado. Allá acudían una gran cantidad de pobladores de la zona sur y accedían al mercado 10 de agosto. Eso se modificó por la existencia de 2 elementos, del terminal terrestre y de la feria libre. Por lo tanto, era altamente peligroso manejar las cuestiones bajo esas premisas, porque eso abría puertas y ventanas para que se filtren una serie de elementos de la economía informal. Nosotros consideramos en su momento y expresamos esto a los consultores que era menester preguntarnos cómo habían solucionado este problema una serie de ciudades. Y presentamos ejemplos como, por ejemplo, el de la Plaza de los Artesanos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, o cómo habían resuelto el problema algunas personas que vendían elementos vinculados a la cultura que colindaban con el Zócalo de México, o cómo funcionó la experiencia del Museo de los Nuevos, el emprendimiento de los nuevos artesanos en Montevideo. Lamentablemente, yo creo que existía una visión que respondía a un elemento que me parece totalmente lamentable en Cuenca, que es una visión sustanciada en el populismo y en la clientela. Esto es algo extremadamente lamentable
porque hace perder de vista una visión estratégica que se tiene que tener como ciudad. En tiempos de la globalización, ligado sobre todo a la producción, hay una producción destinada a los sectores de menos capacidad adquisitiva, que está inundando el mundo. Y misteriosamente nuestros políticos consideran que eso es recuperación de los valores culturales y es necesario ofertarles espacios de enorme importancia para que los comerciantes de elementos vinculados con la cultura, que provienen en gran parte de la producción china, tengan elementos estelares. Creo que ese es un elemento que denunciamos. Hay aquí, dicho sea de paso, una aberración que está dándose en una importante, muy respetable cultura indígena de los Otavalos. Grandes comerciantes, además, que de alguna manera se han adaptado al mundo moderno, pero desvirtuando ciertos principios. Por ejemplo, en el manejo de sus artesanías se evidencia que esta etnia que comercializa también sus productos en la ciudad de Cuenca vende muchos productos hechos en la China hoy en día. Dos elementos. Un primero que se me escapó. Yo creo que uno de los elementos que me parece que es necesario que las autoridades, que el alcalde, que los concejales, que las personas que han manejado comisión de centro histórico, de áreas históricas, den cuenta a la ciudad, es por qué utilizan aleatoriamente, de acuerdo a sus intereses, las disposiciones de la UNESCO, cuando la UNESCO sugiere que es menester conservar el comercio en la plaza, que no dice botas de caucho ni zapatos baratos, utilizan ese tipo de cosas. Y cuando la UNESCO sugiere que pueden haber problemas con el tranvía, que ya se dijo años atrás, ignoran esos criterios. Es necesario tener una posición transparente. En la vida hay que ser transparente. Respecto de su pregunta, yo creo que fuimos el único espacio que pudo transparentar su inquietud. ¿Y de dónde viene, ingeniero, este conocimiento? Hacia el año 2013 me visitó la entonces ministra coordinadora de Patrimonio, la señora María Belén Moncayo, y me comentó que había visto realmente con ojos de sorpresa cómo gran parte de los pueblitos que están en torno al lago de Nicaragua y a sectores pobres de la ciudad de Guatemala estaban inundados con comerciantes otavaleños. En su momento la institución que dirigí impulsó una serie de investigaciones en campo en algunas ciudades de América. Me estoy refiriendo a México, a Bogotá, a Perú, a Santiago de Chile y a Montevideo. Y establecimos contacto con la doctora Samia Peñarrera, que es una indígena otavaleña que estuvo estudiando en una de las universidades mexicanas su maestría. ¿La UNAM quizá? No, este momento no recuerdo. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta investigación? El pueblo otavaleño desde hace muchísimos años no produce artesanía. Este es un informe técnico que fue presentado cuando se celebraron los 40 años de la institución que dirigí. La doctora Peñarrera vino desde México y presentó esta cuestión. Estoy refiriéndome a un indígena del pueblo otavaleño. Los otavaleños lo que han sido es estupendos comerciantes. Fueron comerciantes en primer lugar de productos vinculados al agro. En segundo lugar fueron comerciantes de artesanías. En tercer lugar, lo cual habíamos olvidado, a partir de los años 80, los otavaleños se convierten en estupendos comerciantes de elementos musicales, cuando surgió, usted recordará en su juventud, el grupo Ñanda Mañachi, y los expandieron toda esta cuestión hacia Europa. Ya, vayamos a la realidad actual, porque tenemos que acelerar un poquito. El elemento concreto que pudimos ligar con una investigación sumamente interesante, que es la balanza comercial de artesanías del Ecuador, es que en gran parte ellos están vendiendo elementos vinculados con la producción china, con motivos étnicos locales. Sobre la base de los contactos con el Mincetur del Perú, se pudo determinar que ellos obtienen productos también baratos en la zona de Apurima y en la zona de la sierra de los lugares más pobres del Perú. La base de esto es que
se han ido especializando en un comercio destinado a los quintiles de la población más pobres. La Municipalidad de Cuenca debería tener una visión mucho más estratégica de a qué destinar el segundo sitio en importancia del centro histórico. ¿Qué han hecho ciudades en América? En contraste con esto, digamos, con esta variedad de productos que ofrecerían los miembros de esta etnia, recientemente tuvimos la visita en uno de los programas de esta emisora de gente relacionada con la artesanía local, con la preservación de sus valores culturales, con algunos valores intangibles, y señalaban en la plaza se puede conseguir productos hechos en la China, en definitiva, de artesanías de distintos lugares del mundo, pero no hay un lugar para conseguir macanas, polleras o sombreros de paja toquilla. ¿Qué pasó con lo nuestro? Ingeniero, no son artesanías. Los procesos industriales han sido vinculados con motivos étnicos. Por lo tanto, la clave de la globalización es producir productos de muy bajo costo. Esos son los que comercializan en un 99% el pueblo tabalo. Esa es la verdad. Y esos son los informes. Para los verdaderos artesanos se hace imposible. Los verdaderos artesanos están liquidados porque no existe una política pública que los proteja. Así de simple. Esto lo enfocó el SIDAP cuando usted estuvo en funciones. Efectivamente. ¿Qué salidas veían a esto? En términos generales, no necesariamente refiriéndonos no existe una política, Cuenca o a la plaza. Mire, a ver, en primer lugar, ¿cuál es el problema central, ingeniero Cardoso? Es el concepto. ¿Qué es un artesano? Cuando yo llegué a la institución consideraba que era necesario volver a la raíz primigenia, por lo tanto establecimos contacto con toda América. ¿Cómo puede imaginarse que en 45 años una ciudad que en el año 74-75 fue evaluada junto al Cusco, Guatemala, México y Cuenca y que fue escogida como el centro de América, pase este momento a la situación en la que está? Es producto de falta de concepto. ¿Quién es un artesano en Ecuador? Un vulcanizador, un vendedor de chifles, una persona que hace corte y confección y un tejedor de sombreros finos. ¿Cuál es el porcentaje de artesanos verdaderos en el Ecuador que están siendo acogidos? Un 5, un 10%. El 90% son emprendedores manuales que se han beneficiado de esa cuestión. Bueno, es un tema carecemos de política que podríamos pública. Profundizarlo mucho más, pero el tiempo no nos da. Retornemos a la Plaza de San Francisco. Vimos este proyecto hace algo más de 2 años, presentado en la Universidad de Cuenca por parte de la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Veíamos allí la proyección de una plaza limpia, con una buena estética, que intentaba resaltar su entorno, rescatar elementos históricos. Se presentaba como una plaza futuro polifuncional, un sitio de encuentro público libre del comercio de las botas, de la ropa interior que usted señalaba, libre de la presencia desordenada de vendedores ambulantes, libre de ciertos elementos que quitaban seguridad a la plaza, presencia de béodos, etcétera. Pero lamentablemente con el resultado final quedaron en primer lugar estructuras fijas allí. La plaza no quedó limpia como se planteaba, quedaron estructuras fijas para los comerciantes. Se privilegia aún el comercio de baratijas, de estas artesanías entre comillas que usted las ha descrito ya. Las ventas ambulantes persisten en todo el entorno. Vamos a la pregunta fundamental. En el municipio de Cuenca, tras este largo y oneroso proceso, ¿se tomó efectivamente una decisión, como usted decía, de carácter clientelar antes de otras consideraciones que merecen ser tomadas en cuenta en una ciudad patrimonial? Indudablemente. Hay una visión política que se ha establecido en Cuenca desde hace muchos años, que es el clientelismo, el populismo. Hace algunos días escuchaba una entrevista que sostenía uno de los principales periodistas y pensadores argentinos, Pensini, en el programa de Longobardi en la CNN, y decía que una de las principales contradicciones hoy en el mundo de la política no solamente es la contradicción izquierda y derecha, es la contradicción populismo con valores de la sociedad. ¿Cuáles son los valores que Cuenca necesita impulsar? Creo que los vendedores de productos baratos son emprendedores que tienen acciones respetadas y respetables. El problema es en qué sitio ubicamos aquello. Eso es
Eso es lo fundamental. Así como los ambulantes. ¿Cómo solucionó Quito hace 18 años un tema similar en San Francisco? Eso hemos planteado. El municipio de Quito creó lo que se llamaban los centros comerciales del ahorro. Pasaba lo mismo allí. Pasaba exactamente lo mismo. Frente a la iglesia. Estamos 18 años atrás. ¿Qué es lo que ha vencido? Ha vencido el populismo y un espíritu clientelar de quedar bien con todos, de mentirle a todos, de decirnos que vamos a tener una plaza limpia, que vamos a tener elementos móviles. Estamos, doctor Serrano, en una coyuntura de un posible cambio en el gobierno municipal. A lo mejor Marcelo Cabrera resulta reelegido o uno de los otros 12 candidatos asume. ¿Qué propósitos piensa usted se deberían asumir en el municipio de Cuenca con respecto al futuro de esta plaza? Yo creo que es fundamental que la persona que llegue a la alcaldía piense en una idea estratégica de ciudad. Hace 15 días la Universidad San Francisco de Quito presentaba indicadores respecto al crecimiento del turismo en los últimos 15 años en el Ecuador. Guayaquil ha crecido el 600%, Quito el 250% y Cuenca el 110%. Después de que somos una ciudad patrimonial, después de que hemos puesto en valor probablemente el segundo espacio en importancia, es menester darnos cuenta que nosotros tenemos un enorme potencial ligado a la cultura y al patrimonio, a nuestra riqueza arquitectónica y a nuestra riqueza natural. Pero eso necesita tener una serie de encadenamientos productivos que permita ofertar tanto a los cuencanos cuanto a los que nos visiten elementos de calidad. Solamente la calidad es lo que va a permitir surgir, señor ingeniero. Por lo tanto, es menester que el municipio de Cuenca tenga nuevamente una idea estratégica. ¿En dónde está un plan estratégico de manejo de centro histórico? ¿En dónde está un plan estratégico de manejo de turismo? Turismo ligado a elementos de la cultura, en donde nosotros podemos ofertar y podemos vender bien. Eso me parece que es un elemento importante. Bien, queremos agradecer la presencia del doctor Juan Pablo Serrano, ex director del CIDAP, Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, con su opinión sobre el estado de situación de la Plaza de San Francisco, recientemente reinaugurada tras su restauración.